Una reunión familiar se volvió desagradable cuando mis primos se burlaron de mi proyecto solar. Sueños de abrazaárboles. Al día siguiente, llegó el contrato de $800 millones del Departamento de Defensa. La reunión familiar de los Anderson se suponía que sería una celebración. En cambio, se convirtió en el momento que lo cambió todo. De pie, en el extenso patio trasero de mi abuela, observando a mis primos Michael y James pavonearse con sus relojes Rolex a juego y trajes de diseñador, podía sentir que la confrontación se acercaba. Soy Samantha Anderson, fundadora de Helios Innovations, una startup de energía renovable a la que había dedicado mi corazón, mi alma, y toda mi herencia, durante los últimos 3 años. Mientras mis primos habían seguido la tradición familiar de la banca de inversión, yo había elegido un camino diferente, uno que me había convertido en la oveja negra del clan Anderson. Bueno, miren quién llegó, nuestra pequeña ecologista, gritó Michael, su voz resonando por el césped perfectamente cuidado. ¿Cómo va el negocio del pasatiempo, Sammy? Apreté más fuerte mi copa de vino, recordando las palabras de mi abuela, mantén la cabeza alta, querida. La verdadera innovación nunca proviene de seguir a la multitud. En realidad, respondí, manteniendo la voz firme, estamos finalizando un contrato importante para nuestra nueva tecnología de almacenamiento solar. ¿Tecnología de almacenamiento?, interrumpió James, riendo. ¿Te refieres a esas baterías elegantes con las que estás haciendo experimentos en ese almacén? Vamos, Sammy, ¿cuándo te unirás al mundo real? El almacén al que se referían burlonamente era, en realidad, un centro de investigación de vanguardia, financiado con el dinero de la herencia de mi abuelo, algo que mis primos todavía me resentían por haber recibido. El abuelo William había sido diferente del resto de los Anderson. Un ingeniero brillante convertido en un exitoso hombre de negocios, había reconocido algo en mí que los demás no podían ver. El mundo está cambiando, dije, dirigiéndome no solo a mis primos, sino a la creciente multitud de parientes reunidos. La energía renovable ya no es solo para salvar el planeta. Se trata de seguridad nacional, de independencia de la red. Sueños de abrazaárboles, resopló Michael. Mientras tanto, James y yo acabamos de cerrar un acuerdo de $50 millones con Atlantic Capital. Pero por favor, cuéntanos más sobre tus paneles solares. Noté a mi tía Patricia, su madre, sonriendo desde su asiento en el patio. Nunca había perdonado al abuelo por dejarme su centro de investigación y capital inicial, en lugar de dividirlo equitativamente entre todos los nietos. Esos paneles solares, interrumpió una voz tranquila, simplemente podrían sorprenderte. El tío Robert, el hermano menor de mi padre y el único físico en una familia de banqueros, dio un paso al frente. Había estado siguiendo mi trabajo a distancia, ofreciendo ocasionalmente consejos técnicos cuando me encontraba con obstáculos. El sistema de almacenamiento de energía de Samantha es revolucionario, continuó. He visto los resultados de las pruebas. Oh, por favor, James puso los ojos en blanco. Tú también no, tío Robert. Después, nos dirás que ella va a alimentar el Pentágono. La ironía de su declaración se haría evidente muy pronto, pero en ese momento, simplemente sonreí y me excusé. En mi bolso, mi teléfono vibraba con un mensaje cifrado que había estado esperando. Caminando hacia la tranquilidad del jardín de la abuela, finalmente lo revisé, revisión final del Departamento de Defensa completada. Aprobación del contrato mañana. Mantener silencio de radio hasta el anuncio oficial. Coronel Martínez. Mis manos temblaron ligeramente mientras borraba el mensaje. 8 meses de pruebas rigurosas, verificaciones de antecedentes, y negociaciones, estaban a punto de dar sus frutos. El Departamento de Defensa había estado buscando exactamente lo que Helios había creado, un sistema de almacenamiento de energía revolucionario, que podía mantener las bases militares operando fuera de la red, indefinidamente. No dejes que te afecten, dijo la abuela, apareciendo a mi lado con esa gracia silenciosa que siempre había poseído. A los 75 años, Eleanor Anderson seguía tan lúcida como siempre, su cabello plateado elegantemente peinado, su postura perfecta. Creen que desperdicié mi herencia, dije en voz baja. William sabía exactamente lo que estaba haciendo, me apretó la mano. Vio y supo lo que deseaba que sus propios hijos hubieran poseído, visión, coraje, la capacidad de ver más allá de las ganancias del próximo trimestre. De vuelta en la fiesta, pude oír a Michael describiendo ruidosamente su última compra de yate.
La vieja Samantha se habría quedado escondida en el jardín, evitando la confrontación. Pero yo ya no era esa persona. El prototipo superó las pruebas finales, le dije a la abuela. Todos los ataques simulados, condiciones climáticas, todo. Lo hicimos. Sus ojos brillaron. Por supuesto que sí. Ahora, ve y muéstrales lo que una mujer Anderson puede hacer. Al regresar al patio, encontré a mis primos dominando la conversación, explicando a nuestros parientes más jóvenes por qué el negocio real se hacía en Wall Street, no en algún laboratorio solar en Arizona. Los militares nunca confiarían infraestructura crítica a energía verde poco confiable, decía James con confianza. Por eso los contratos de defensa siempre van a actores establecidos. ¿En serio?, dije en voz alta. ¿Quieres apostar por eso? Algo en mi tono lo hizo detenerse. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que tal vez deberías ver las noticias mañana. Sorbí mi vino tranquilamente, especialmente los anuncios del Departamento de Defensa. Los ojos de Michael se entrecerraron. ¿Qué hiciste? ¿Yo? Solo soy un abrazaárboles con un negocio de pasatiempo, ¿recuerdas? Antes de que pudieran responder, mi teléfono vibró de nuevo. El equipo de Relaciones Públicas quería revisar el comunicado de prensa de mañana. Me excusé, pero no sin antes captar la mirada de preocupación que mis primos intercambiaron. En mi coche, estacionado bajo el enorme roble, donde el abuelo me había enseñado por primera vez sobre circuitos eléctricos, finalmente me permití sentir el peso completo de lo que se avecinaba. Mañana, Helios Nevasian sería anunciada como la receptora de un contrato de $800 millones del Departamento de Defensa, para revolucionar la infraestructura energética militar. La tecnología que desarrollamos no era solo otra batería solar, era una forma completamente nueva de almacenar y distribuir energía renovable, haciendo posible crear microredes verdaderamente independientes, que pudieran resistir cualquier ataque, físico o cibernético. Pensé en el día en que el abuelo me había mostrado sus viejos cuadernos de investigación, llenos de ideas que nunca había tenido tiempo de desarrollar. El futuro no está en mover dinero de un lado a otro, me dijo. Está en resolver problemas reales. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con mi traje de poder favorito, azul marino, perfectamente adaptado, con el viejo clip de corbata de plata del abuelo, convertido en un prendedor de solapa. La firma del contrato estaba programada para las 10 de la mañana en el Pentágono, pero primero, tenía que hacer una parada, en la principal instalación de investigación de Helios, el almacén del que mis primos tanto se burlaban, extendido a lo largo de 20 acres de desierto de Arizona. Dentro, 150 de los ingenieros y científicos más brillantes del país estaban a punto de saber que su arduo trabajo había dado sus frutos. Reunión del equipo en 5 minutos, le envié un mensaje a mi asistente, Lisa. Todos en el laboratorio principal. Mientras caminaba por la instalación, pasé por salas de pruebas donde nuestros prototipos habían soportado huracanes simulados, pulsos electromagnéticos y ciberataques. Pasé por el laboratorio de impresión 3D, donde desarrollamos nuevas técnicas de fabricación para nuestros componentes especializados. Atravesé el centro de software, donde nuestro equipo de IA había creado los algoritmos predictivos, que hicieron que nuestro sistema de gestión de red fuera revolucionario. Esto no era solo una empresa solar, esto era el futuro de la independencia energética, envuelto en seguridad de grado industrial, y alimentado por inteligencia artificial. Al subir a la pequeña plataforma que usábamos para anuncios, frente a mi equipo, pensé en todas las noches que habíamos trabajado hasta el amanecer, las pruebas fallidas, los avances, los momentos de duda y de triunfo. Buenos días, comencé, tratando de mantener la voz firme. Hace 3 años, la mayoría de ustedes asumió un gran riesgo, uniéndose a una startup de la que nadie había oído hablar, dirigida por alguien a quien la industria energética consideraba una forastera. Las caras se levantaron, curiosas por mi tono serio. Ayer, en mi reunión familiar, mis primos llamaron a este lugar un negocio de pasatiempo. Hice una pausa, disfrutando del momento. Hoy, el Departamento de Defensa está anunciando que Helios Nevasian ha sido galardonada con un contrato de $800 millones para revolucionar la infraestructura energética militar, en todas las ramas del servicio. La sala estalló en vítores, abrazos y lágrimas. Esta gente había creído en la visión, cuando nadie más lo hizo. Merecían este momento. Mi teléfono ya vibraba con notificaciones, a medida que la noticia empezaba a difundirse.
Ignoré todas excepto un mensaje de texto de la abuela. William estaría muy orgulloso. Muéstrales lo que has construido. El día apenas comenzaba. La firma del contrato, las ruedas de prensa, y las entrevistas con los medios, estaban por delante. Pero en ese momento, viendo a mi equipo celebrar, supe que ya habíamos logrado algo más grande que cualquier contrato. Habíamos demostrado que a veces, la mejor venganza no es demostrar que los demás están equivocados, es demostrar que uno mismo tiene razón. Mi teléfono vibró de nuevo. El número de Michael. Que llamen. Que se esfuercen por entender lo que despreciaron. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas batallas que librar. Pero, ¿hoy? Hoy era para celebrar a los soñadores, que se atrevieron a cambiar el mundo, un panel solar a la vez. La sala de prensa del Pentágono zumbaba de anticipación. Reporteros de la industria energética llenaban todos los asientos, su confusión era evidente. ¿Por qué el Departamento de Defensa había convocado una rueda de prensa sobre energía solar? Me senté tranquilamente en la primera fila, el prendedor de plata del abuelo captando la luz, mientras el coronel Martínez se acercaba al podio. Mi teléfono había estado vibrando sin parar, desde que el comunicado de prensa inicial llegó a las agencias, 37 llamadas perdidas de Michael, 23 de James, y contando. Damas y caballeros, comenzó el coronel, hoy marca un cambio histórico en la seguridad de la infraestructura militar. El Departamento de Defensa se enorgullece de anunciar un contrato de $800 millones con Helios Nevations, para la implementación de su revolucionario sistema de almacenamiento y distribución de energía Gridlock, en todas las principales instalaciones militares. Las cámaras hacían clic rápidamente, mientras continuaba. Esta tecnología representa un salto cuántico en seguridad energética. Cada base equipada con el sistema Gridlock será capaz de operar completamente fuera de la red, indefinidamente, inmune a ataques físicos o cibernéticos, en la infraestructura de energía civil. Observé los rostros de los reporteros, a medida que la comprensión amanecía. Esto no era solo otro proyecto de energía verde, esto era una reimaginación fundamental de la seguridad del poder militar. Me gustaría presentar a Samantha Anderson, fundadora y CEO de Helios Nevations, para explicar los aspectos técnicos del sistema. De pie, en el podio, pensé en todos los que dudaron, los capitalistas de riesgo despectivos, los condescendientes ejecutivos de energía, que habían calificado nuestras ideas de imposibles, especialmente mis primos, que se habían burlado de cada paso de este viaje. Gridlock no es solo una batería, comencé. Es un ecosistema energético inteligente, que combina recolección solar avanzada, tecnología de almacenamiento revolucionaria, y gestión de distribución impulsada por IA. Pero su verdadera innovación reside en sus características de seguridad. Durante los siguientes 20 minutos, describí cómo nuestro sistema podía resistir todo, desde ataques EMP, hasta intentos de piratería informática con computadoras cuánticas. Las preguntas llegaron a un ritmo vertiginoso, y respondí cada una con la confianza que dan años de preparación. Al finalizar la reunión informativa, mi asistente Lisa me entregó una nota: Anderson Stewart Capital solicita reunión urgente. Michael y James insisten en que representan los intereses familiares, en cualquier discusión de inversión. Por supuesto que sí. Los buitres siempre rondan, cuando huelen dinero. Fuera del Pentágono, las camionetas de noticias se alineaban en la calle. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez tía Patricia. Lo dejé ir al buzón de voz, sabiendo ya lo que diría, algo sobre la lealtad familiar, y trabajar juntos, ahora que mi pequeño proyecto había demostrado ser viable. S.R.A. Anderson, gritaron los reporteros, mientras caminaba hacia mi coche. ¿Cómo se siente revolucionar la infraestructura energética militar? ¿Es cierto que Helios saldrá a bolsa el próximo año? ¿Le preocupa el interés extranjero en la tecnología? Sonreí, recordando el consejo del abuelo: deja que tu trabajo hable más fuerte que tus palabras. De regreso a mi suite de hotel, finalmente revisé mis mensajes. El chat grupal familiar había explotado. Michael, Sammy, llámame lo antes posible. Necesitamos discutir la participación familiar en Helios. James, Anderson Stewart Capital puede manejar la salida a bolsa. No hables con otros bancos. Tía Patricia, la familia debe permanecer unida en los negocios. Tu abuelo habría querido eso. El último mensaje me hizo reír a carcajadas.
El abuelo había estructurado específicamente mi herencia, para mantenerla fuera de sus manos, sabiendo que intentarían tomar el control de cualquier empresa exitosa. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Lisa entró con una pila de periódicos. La historia había aparecido en todas las principales secciones de negocios. Las ofertas de capital de riesgo están llegando a raudales, informó. Y Anderson Stewart Capital ha programado una reunión de la Junta, para discutir, cito, oportunidades de adquisición estratégica, en el sector de energía renovable. Déjame adivinar, Michael y James lideran la iniciativa. En realidad, ya están en el vestíbulo. Debo pedirle a seguridad que lo retire. Lo consideré por un momento. No, que suban. Es hora de aclarar las cosas. Minutos después, mis primos irrumpieron en la suite, con un aspecto decididamente menos pulido que en la reunión familiar. La corbata de Michael estaba torcida, y el traje de diseñador de James, arrugado por el viaje. Sammy, comenzó Michael, con toda la falsa calidez. ¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haber ayudado a estructurar este acuerdo, haberte conseguido mejores términos. Los términos están bien, respondí fríamente. Los abogados del Departamento de Defensa se aseguraron de eso. Pero la salida a bolsa, comenzó James. No habrá salida a bolsa, lo interrumpí. Helios seguirá siendo privada. Intercambiaron miradas. Sé razonable, dijo Michael. Necesitas asesores financieros experimentados. El nombre de la familia. El nombre de la familia, me levanté, la ira finalmente rompiendo. El mismo nombre de familia, que usaron para burlarse de mis sueños de abrazar árboles. La misma familia, que llamó a mi trabajo una broma. Nos equivocamos, admitió James rápidamente. Lo vemos ahora. Pero piensa en las sinergias. Nuestras conexiones bancarias, tu tecnología. Sus conexiones bancarias casi hicieron colapsar la economía en el 2008, les recordé. El abuelo nunca olvidó eso. Por eso me dejó el centro de investigación a mí, en lugar de a ustedes. El rostro de Michael se oscureció. Ese viejo estaba senil. No entendía los negocios modernos. Fuera, mi voz era hielo. Fuera de mi hotel. Fuera de mi negocio. Y dile a tía Patricia que deje de llamar. Helios no está en venta. Ni a ustedes. Ni a nadie. Te arrepentirás de esto, amenazó Michael. Podemos hacerte las cosas muy difíciles. Sonreí, recordando las reuniones informativas de seguridad, a las que había asistido, durante el proceso de verificación del Departamento de Defensa. En realidad, no pueden. Pero siéntanse libres de intentarlo. Después de que se fueron, Lisa me trajo una taza de café, y las últimas actualizaciones del proyecto. La primera instalación militar estaba programada para su conversión el próximo mes. Teníamos trabajo que hacer. Mi teléfono vibró. Tío Robert esta vez. Vi el anuncio. Las teorías de almacenamiento de energía de tu abuelo, ¿realmente las hiciste funcionar? Ven a ver por ti mismo, le ofrecí. Comenzamos la instalación en Fort Bradley el próximo mes. Esas ecuaciones, decían que era imposible. Se equivocaron. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Mientras mis primos intentaban desesperadamente posicionarse, como actores en el sector de energía renovable, nosotros nos centramos en la entrega. La instalación de Fort Bradley sería nuestra prueba de concepto, una conversión completa de una importante base militar, a nuestro sistema Gridlock. Cada detalle tenía que ser perfecto. Estaba revisando los protocolos de seguridad finales, cuando Lisa entró corriendo. Tienes que ver esto. Me entregó su tableta. Un sitio web de noticias financieras publicaba una historia. Anderson Stewart Capital anuncia asociación con conglomerado de energía chino. Planes para competir en infraestructura militar. Michael y James. Suspiré. Realmente no se rinden. Hay más, dijo Lisa con gravedad. Afirman que su sistema se basa en la investigación original de tu abuelo. Dicen que robaste el concepto. Debería haberme enojado, pero en cambio, me sentí extrañamente tranquila. Abriendo el cajón de mi escritorio, saqué un viejo cuaderno de cuero, el diario de investigación original del abuelo.
Llama al coronel Martínez, le indiqué. Y comunícame con el tío Robert. Es hora de mostrarle al mundo, de dónde vino realmente esta tecnología. Al día siguiente, mientras mis primos daban una rueda de prensa, anunciando su sistema energético revolucionario, yo estaba en Fort Bradley, viendo cómo tomaba forma nuestra primera instalación a gran escala. Filas de nuestros paneles solares patentados brillaban bajo el sol de Texas, cada uno incorporando características de seguridad, que habían tardado años en perfeccionarse. El corazón del sistema, nuestras unidades de almacenamiento cuántico resistente, estaban siendo bajadas a bóvedas subterráneas, especialmente diseñadas. Impresionante, dijo el tío Robert, examinando las lecturas técnicas. A William le habría encantado esto. Él lo vio venir, respondí, mostrándole el diario del abuelo. Mira la fecha de estas ecuaciones. Los ojos de Robert se abrieron al leer. ¿Esto es de 2015? Él ya estaba trabajando en almacenamiento de energía cuántico seguro, antes de que nadie más siquiera lo pensara. Y me dejó toda su investigación a mí, añadí, junto con instrucciones muy específicas, sobre cómo protegerla de ciertos miembros de la familia. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El Departamento de Defensa había emitido un comunicado, rechazando por completo las afirmaciones de Anderson Stewart Capital, sobre contratos de energía militar. Tus primos, Robert negó con la cabeza. Nunca entendieron la diferencia entre hacer dinero y crear valor. Mirando la instalación, pensé en las palabras del abuelo, en su última carta para mí: el futuro pertenece a quienes lo construyen, no a quienes intentan comprarlo. El sol se estaba poniendo detrás de las matrices solares, creando un espectáculo de luces deslumbrante, mientras nuestro sistema de IA ajustaba automáticamente cada panel, para una eficiencia óptima. Mañana traerá nuevos desafíos. Michael y James no se rendirán fácilmente, y nuestra tecnología se enfrentará a un escrutinio constante. Pero de pie allí, viendo los sueños de mi abuelo hacerse realidad, supe que ya habíamos ganado la batalla más importante. Habíamos demostrado que la innovación, la integridad y la determinación podían triunfar sobre la codicia y los atajos. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez la abuela. Dicen cosas terribles sobre ti, en el chat grupal familiar. ¿Debería decirles lo de la carta de William? Todavía no, respondí. Esperemos el anuncio de la oficina de patentes mañana. Después de todo, el momento lo era todo en la energía solar y en la venganza. El anuncio de la oficina de patentes llegó a los canales de noticias, exactamente a las 9 de la mañana, hora del este, patente de sistema de almacenamiento de energía revolucionario otorgada a Helios Innovations. Se rechazan reclamos de técnica anterior. Ya estaba en Fort Bradley, viendo cómo se conectaban los componentes finales de nuestra primera instalación militar, cuando empezaron a llegar las notificaciones. La primera fue de mi abogado: desafío de patente de Anderson Stewart Capital denegado. Aprobadas las 247 reclamaciones. Felicidades. Mis primos habían gastado millones, intentando demostrar que nuestra tecnología era simplemente una implementación de sistemas existentes. Habían fallado espectacularmente. S.R. Anderson, gritó el coronel Martínez, caminando por la base con una tableta en la mano. ¿Es posible que quiera ver esto? Me mostró una transmisión en vivo de CNBC, donde Michael intentaba explicar a analistas escépticos por qué las acciones de Anderson Stewart Capital habían caído un 30%, tras la noticia de su fallido proyecto energético. Nuestra asociación con Wanhua Energy sigue siendo fuerte, insistió, tirando de su cuello. Esta decisión de patente es solo un pequeño contratiempo. La transmisión cambió a noticias de última hora: socio chino abandona Venture de Anderson Stewart, cita reclamaciones de tecnología tergiversada en la solicitud. Murmuró Lisa a mi lado, la Schadenfreude es algo hermoso. Pero yo ya estaba concentrada en algo más importante. En la extensa base militar, nuestro sistema Gridlock estaba a punto de ponerse en funcionamiento por primera vez, a gran escala. 3 años de trabajo, innumerables noches sin dormir, y cada centavo de mi herencia, habían llevado a este momento. Todas las estaciones, reporten estado, llamé por el sistema de comunicación seguro. Matriz solar en línea. Sistemas de almacenamiento listos. Red de distribución en espera. Protocolos de seguridad activos. Sistema de gestión de IA inicializado. Respiré hondo, pensando en el viejo cuaderno del abuelo,
ahora sellado en una vitrina segura, en la sede de Helios. Él había visto este futuro, décadas atrás, un mundo donde la energía renovable no era solo limpia, sino más segura y confiable que cualquier cosa que hubiera existido antes. Ejecutar secuencia de inicio. En toda la base, nuestro sistema cobró vida. Miles de paneles solares rastreaban el sol con precisión microscópica. Las unidades de almacenamiento subterráneas comenzaron a aceptar energía, sus sistemas cuánticos seguros, garantizando que ninguna fuerza externa pudiera interrumpir el flujo de energía. La red eléctrica de la base hizo la transición sin problemas, de fuentes externas, a nuestra red autónoma. «Mamá», gritó uno de nuestros ingenieros. «Deberías ver estos números de eficiencia. Estamos superando las proyecciones en un 23%. En las pantallas de monitoreo, luces verdes se extendieron por el mapa de la base, a medida que cada sector se activaba, el comedor, los cuarteles, el centro de mando, los hangares, uno por uno, cambiando a energía renovable pura, sin interrupción alguna. «Prueben los protocolos de aislamiento», ordenó el coronel Martínez. Con unas pocas pulsaciones de tecla, la conexión de la base a la red eléctrica externa fue cortada. En sistemas antiguos, esto habría causado al menos una interrupción momentánea. Nuestro sistema ni siquiera parpadeó. «Ejecuten las simulaciones de ataque», instruí. Durante la siguiente hora, sometimos el sistema a todo lo que nuestro equipo de seguridad pudo lanzar: EMP simulados, ciberataques, violaciones físicas, incluso intentos de descifrado con computadoras cuánticas. El sistema Gridlock se adaptó, contraatacó, y mantuvo una distribución de energía estable, en todo momento. Mi teléfono vibró. James, esta vez. Después de décadas de mimos y privilegios, mis primos estaban aprendiendo duras lecciones sobre el mundo real de los negocios. Lo dejé ir al buzón de voz. Samantha, la voz del tío Robert, resonó en el centro de mando. Había estado observando silenciosamente la secuencia de inicio, verificando sus propios cálculos contra el rendimiento del sistema. Estas lecturas, la eficiencia del almacenamiento cuántico. Es exactamente lo que William predijo en sus trabajos teóricos. Lo sé, sonreí. Encontramos la solución en su último cuaderno. Esa ecuación final, que todos pensaron que era un callejón sin salida. Simplemente necesitaba una perspectiva diferente. Antes de que pudiera responder, un ayudante entró corriendo. S.R.A. Anderson, encienda las noticias, ahora mismo. Las pantallas de la pared cobraron vida, mostrando una rueda de prensa, en la sede de Anderson Stewart Capital. Pero en lugar de mis primos, era el presidente de su junta quien hablaba. Lamentamos anunciar la renuncia inmediata de Michael y James Anderson, tras una investigación interna, sobre la tergiversación de capacidades técnicas, a socios potenciales. Además, han surgido pruebas de intento de robo de propiedad intelectual. ¿Debemos hacer una declaración?, preguntó Lisa en voz baja. Negué con la cabeza. Nuestro trabajo habla por sí mismo. Concentrémonos en lo que importa. Lo que importaba estaba sucediendo a nuestro alrededor. La base militar más grande de Texas ahora funcionaba completamente con energía renovable, completamente segura de cualquier interferencia externa. Para esta época el próximo año, cada instalación militar importante del país seguiría el mismo camino. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez la abuela. Dicen cosas terribles sobre ti, en el chat grupal familiar. Michael y James están exigiendo una reunión de emergencia. Tu tía Patricia está llorando. ¿Cuándo vas a mostrarles la carta? Así, la carta. La que el abuelo había dejado con sus abogados, para ser abierta solo, si alguien desafiaba mi propiedad de su investigación. La que detallaba exactamente por qué me había elegido, para llevar adelante su legado, y exactamente lo que pensaba de la ética empresarial de mis primos. Todavía no, respondí. Veamos si aprenden algo de esto primero. El resto del día fue un torbellino de pruebas, ajustes y documentación. Al atardecer, Fort Bradley había estado funcionando, durante 12 horas, con nada más que el sol de Texas, almacenado y distribuido, de manera más eficiente que cualquier sistema en la historia. A medida que las estrellas comenzaban a aparecer, caminé por el perímetro de la base, con el coronel Martínez, viendo cómo nuestras matrices solares rastreaban los últimos rayos de luz. «Sabe», dijo pensativo,
Cuando el Departamento de Defensa comenzó a buscar alternativas a la infraestructura de energía tradicional, la mayoría de la gente pensó que estábamos locos. Decían que la energía renovable no era lo suficientemente confiable para aplicaciones militares. ¿Y ahora? Señaló la base oscurecida, que aún zumbaba con energía perfectamente regulada. Ahora, estamos revolucionando, no solo la seguridad energética militar, sino el concepto completo de distribución de energía. Tu abuelo estaría orgulloso. De vuelta en el centro de mando, el turno de noche se estaba instalando. Nuestro sistema de IA se ajustó automáticamente a la transición de energía solar a energía almacenada, manteniendo una eficiencia constante en toda la base. Otra alerta de noticias: empresa china demanda a Anderson Stewart Capital, exige la devolución de una inversión de $50 millones. Tus primos realmente se metieron en un lío, observó Lisa, trayéndome otra taza de café. ¿Quieres ver cómo bajan más sus acciones? No, dije suavemente. Quiero llamar a mi abuela. En su elegante salón, rodeada de décadas de fotos familiares, finalmente le mostré a la abuela el contenido del último cuaderno del abuelo, las ecuaciones que habían desconcertado a tantos otros, las notas en los márgenes, prediciendo el futuro del almacenamiento de energía, la carta. Él lo sabía, dijo, tocando suavemente las páginas desgastadas. Él sabía que intentarían quitártelo, si tenía éxito. Sabía muchas cosas, acepté, incluyendo porque la familia necesitaba cambiar. La mañana siguiente trajo el anuncio que había estado esperando. El Departamento de Defensa estaba ejerciendo su opción de expandir nuestro contrato, duplicando la inicial de $800 millones a $1.600 millones. Helios Nevations convertiría cada instalación militar importante a energía renovable durante los próximos 5 años. Mientras la noticia se difundía, yo estaba sentada en el viejo estudio del abuelo, ahora mi oficina, en la sede de Helios. Su retrato colgaba en la pared, junto a copias enmarcadas de sus patentes originales. Junto a ellas, pronto colgaría nuestra nueva patente, la que demostró sus teorías y cambió el futuro de la energía. Mi teléfono vibró, con un nombre inesperado: tía Patricia. Samantha, comenzó, con una voz inusualmente humilde. Nosotros, puede que me haya equivocado, en algunas cosas. O puede que me haya equivocado. La familia está en caos. Michael y James, sus carreras probablemente han terminado. ¿Las demandas? Es un desastre. Lo sé, dije con calma. Las acciones tienen consecuencias. Tu abuelo, continuó. Vio algo en ti, que nosotros no vimos. O tal vez lo vimos, pero no quisimos admitirlo. De cualquier manera, lo siento. No era mucho, pero era un comienzo. Después de colgar, caminé por la instalación de investigación de Helios, el negocio del pasatiempo, que ahora estaba revolucionando la infraestructura energética global. Ingenieros y científicos trabajaban en estaciones de vanguardia, desarrollando la próxima generación de tecnología sostenible. En el laboratorio de pruebas, prototipos de sistemas de almacenamiento aún más avanzados tomaban forma. Mi teléfono vibró por última vez, un mensaje del coronel Martínez. Fort Bradley acaba de alcanzar el 100% de tiempo de actividad, durante una semana completa. 0 problemas. ¿Cuándo podemos empezar con las otras bases? Sonreí, pensando en todas las instalaciones militares del país, cada una, pronto alimentada por la luz del sol, y asegurada por la física cuántica. Los sueños del abuelo hechos realidad. Al final, el éxito no se trataba de demostrar que mis primos estaban equivocados, se trataba de demostrar que el abuelo tenía razón, de demostrar que la verdadera innovación proviene de la visión, la dedicación y el coraje para seguir tus convicciones. Michael y James habían jugado al juego de la manipulación financiera, pensando que eso los hacía dueños del universo. Pero el poder real residía en la creación y en construir algo que mejorara el mundo. El sol se estaba poniendo sobre el desierto de Arizona, nuestras matrices solares rastreando su movimiento, con perfecta precisión. En algún lugar de Connecticut, mis primos probablemente se reunían con abogados, intentando salvar sus reputaciones. Pero aquí, en la instalación de la que alguna vez se burlaron, estábamos construyendo el futuro. Toqué la pared de patentes, sintiendo la superficie en relieve del trabajo original de mi abuelo.
Lo hicimos, susurré. Les mostramos cómo es el valor real. Más tarde esa noche, finalmente abrí el chat grupal familiar. Para cualquiera interesado en ver lo que realmente hace la instalación de investigación del abuelo, estoy organizando una jornada de puertas abiertas el próximo mes. No se permiten banqueros. El futuro de la energía estaba cambiando, y con él, quizás los valores de la familia Anderson. Un panel solar a la vez.